pesar de que cada vez son más los países que han impuesto sanciones económicas a Rusia, López Obrador rechazó que México vaya a tomar medidas para impedir las operaciones de líneas rusas en el país, tal y como sucede en otras naciones. No vamos a cerrar el país. Eso también lo digo porque ayer el secretario de Turismo dio a conocer de que hay una relación con una aerolínea rusa y lo empezaron a atacar en las redes. Pues que se sepa, nosotros no nos vamos a cerrar a ningún país. Sobre los mexicanos que van a ser rescatados de Bucarest, López Obrador destacó que la orden de mantenerlos a salvo y solo están a la espera ya de que las condiciones en Ucrania permitan al avión de la Fuerza Aérea su regreso. Mientras tanto, Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, anunció que los ciudadanos de Ucrania y Rusia se les va a dar refugio permanente en México debido al conflicto bélico. Durante la sesión de emergencia de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU, dio a conocer que en conjunto con Francia preparan un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad para instruir a Rusia y Ucrania el cese inmediato de hostilidades y se canalice la ayuda humanitaria a los civiles más afectados. De la Fuente reiteró el respeto del gobierno mexicano a la soberanía territorial de Ucrania y condenó los actos flagrantes de violación al derecho internacional por parte de Rusia. Deploramos que continúen los enfrentamientos en ciudades densamente pobladas como Kharkiv, Odessa, Kiev y otras. Es inaceptable el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Ucrania requiere hoy de la solidaridad económica internacional para atender las crecientes necesidades de apoyo humanitario. Saludo con mucho gusto a Cristal Mendívil en este martes de mucha información. Cristal, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, Paco, mucha información. Muy buenos días, qué gusto saludarte también. Y bueno, por cuarto día consecutivo ya ciudadanos ucranianos salieron a las calles aquí en la Ciudad de México para levantar la voz, exigir el cese de la invasión rusa. Llevaban pancartas, ahí estamos viendo las imágenes, banderas también, y se manifestaron frente a la Embajada de Rusia, ahí en la colonia Condesa, donde pidieron a los rusos que salgan a protestar para que el presidente Vladimir Putin vea que están contra él. Y vamos a seguir saliendo. Sí. ¿Vamos a seguir saliendo hasta que esto mejore? Que esto se acabe, ¿verdad? Sí. Tengo mi familia allá en Ucrania. 5 días están en refugio. Están bombardeando mi ciudad. Están bombardeando el centro de ciudad, las escuelas, los edificios donde están escondidos mis amigos y mis familiares. Lo que queremos es que todo el pueblo ruso, son millones, que salgan a la calle, que no habrá suficiente policía para encerrarlos en las cárceles. Todo el ejército está aquí en Ucrania. Entonces, que si salgan ellos y que Putin vea que su pueblo está contra él, a lo mejor podría cambiar algo, no sé. Y vamos a otra guerra, pero la que se vive aquí en México por la violencia del crimen organizado. Hay más información de la masacre que sucedió ahí en el municipio de Marcos Castellanos, en Michoacán, donde hasta el momento no está claro cuántas personas fueron fusiladas. La Fiscalía General del Estado confirmó que el objetivo del ataque por parte de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación era Alejandro García, conocido como El Pelón, quien fue al funeral de su mamá. También se sabe que policías municipales se encontraron con el grupo de civiles armados, pero al verse superados tanto en número como en armamento, no hicieron absolutamente nada, por lo que podrían ser investigados por omisión. El lugar de los hechos se ubica a unas cuadras del centro de la población, cerca de las instalaciones de la presidencia municipal, lugar donde solamente había 3 policías de guardia, quienes refieren que no contaban con el suficiente estado de fuerza para acudir, por lo que esta fiscalía también investiga la dilación de esta intervención y la omisión del reporte inmediato que resultan imprescindibles para la preservación del lugar. Luego de haber negado que tuviera información sobre la desaparición del exdiputado Pedro Carrizales el Mijis, finalmente la Fiscalía General de Tamaulipas dio a conocer el hallazgo de una camioneta y un cuerpo que estaban calcinados tras un accidente en el kilómetro 27 de la carretera Piedras Negras Nuevo Laredo, el cual ocurrió
ocurrió el pasado 3 de febrero. Personal forense ya investiga si este cuerpo pertenece al famoso Mijis. Por supuesto no se lo podemos de ningún momento confirmar, pero lo están haciendo, por supuesto, todos los exámenes que tienen que ver con el ADN del Mijis para confirmar si es o no este cuerpo. Y con toda la información del clima, Samantha Robles, Sammy Rocks, buenos días. Gracias, querido Paco. Muy buenos días a toda la gente que ya se despierta con nosotros. 5:53, muy temprano aún, pero qué bueno porque al que madruga, Dios le ayuda, bien, bien. Tenemos aquí altas presiones en el centro del país. Altas presiones nos estarán diciendo que hay cielos despejados. Por esto, en el centro occidente y al menos en el Valle de México, continuaremos con temperaturas que van a estar oscilando en la mañana entre los 5 y los 10 grados centígrados, por la tarde a los 20 a los 25. Continuaremos con entrada de humedad tanto en el noroeste como en el norte del país, mientras que el sistema frontal 31 sale y al momento no tendremos el arribo de otro frente frío, pero te voy a decir más adelante cuándo llega al norte del territorio. Paco. Gracias, te lo agradezco mucho, Misami. Y en el reclusorio norte fue suspendida la audiencia de los 4 abogados acusados por su colega Juan Collado de integrar una red de extorsión presuntamente encabezada por el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. La audiencia se pospuso para el próximo martes, en donde la Fiscalía General de la República pedirá 40 años de prisión para cada uno. Precisamente el abogado Juan Collado, detenido en julio del 2019, acusó a estos 4 abogados de extorsionarlo para recuperar su libertad a cambio de fuertes sumas de dinero y de la entrega de su empresa Caja Libertad. Todo esto bajo las presuntas indicaciones de Julio Scherer, quien fue el consejero jurídico de la presidencia. En Morelos, un tribunal le negó amparo a Rosalinda González, esposa de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, mediante el cual buscaba que se revocara la prisión preventiva. El tribunal determinó que existe riesgo de fuga, por lo que deberá de permanecer en el Penal Federal de Morelos. Cabe recordar que Rosalinda González fue detenida el pasado 15 de noviembre por no presentarse a firmar al Centro de Medidas Cautelares en el proceso que enfrentaba por delitos por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita. Y mire, este lunes, ayer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz es violatorio a los principios de legalidad, seguridad jurídica y es violatoria al derecho de libertad de expresión. Los ministros consideraron que esta ley viola el principio de taxatividad, es decir, una ley debe ser descrita con claridad y precisión, y esta no es así. Asimismo, determinaron que en un plazo no mayor a 48 horas, los 1.033 detenidos por este delito podrán solicitar a un juez su libertad de manera inmediata. El senador Ricardo Monreal celebró esta decisión de la Suprema Corte y a través de un video dijo que es una victoria para quienes creen en los derechos humanos, que todos los que luchan por los inocentes perseguidos y las personas detenidas por este delito en Veracruz deben también sumarse pues a esta celebración. Mientras tanto, estas fueron las palabras del gobernador veracruzano Cuitláhuac García al conocer de esta decisión de la Suprema Corte. Por lo tanto, me corresponde inmediatamente hacer una propuesta de iniciativa para proteger a quienes pudieran ser agredidos de manera violenta con armas, ciudadanos y funcionarios de seguridad, a fin de que el mandato constitucional establezca la prisión preventiva oficiosa en el Código Penal de Veracruz. Como usted sabe, continuamos en veda electoral por el tema de la revocación de mandato, pero parece que se le olvida esto a uno que otro funcionario. El Instituto Nacional Electoral ordenó a 7 alcaldes de Morena, de la Ciudad de México, que suspendan su propaganda a favor del presidente López Obrador, la cual fue difundida en un periódico en el contexto de la consulta ciudadana. El INE también le ordenó a una funcionaria del gobierno de Chihuahua que no haga promoción de programas de gobierno.
Mire, y en este, pues bueno, parece mundo paralelo, que es el mundo de la basura, en donde mucha gente con todo y su familia viven ahí en los tiraderos de basura en las peores condiciones, pues también viajan juntos cuando están transportando la basura. Era una familia, 4 personas, es en la colonia 10 de Mayo, en la alcaldía de Venustiano Carranza. Una camioneta topó con una de las guarniciones, en eso voltearon, iban, como le digo, toda la familia a bordo de la camioneta, transportaba basura, obviamente, iban al tiradero y quedaron atrapados al interior de la camioneta, de la cabina. Tuvieron que llegar los bomberos para rescatarlos. Ahí están saliendo las señoras, están saliendo los niños, porque como le digo, venían también los niños. Salieron ya después de este camión, tuvieron que traspalar toda la basura y no requirieron hospitalización. Esa es la buena noticia. Y ahora en la colonia de los Doctores, en Cuauhtémoc, una camioneta de valores que iba a exceso de velocidad, qué raro, casi no pasa, eso no sucede en la Ciudad de México. Atropelló a un ciclista, afortunadamente solo fueron lesiones. Los hechos ocurrieron en el eje central Lázaro Cárdenas y eje 2 Manuel Paino. Ambos buscaban cruzar y la camioneta lo embistió. El ciclista fue trasladado a un hospital para descartar lesiones de gravedad y el conductor quedó a disposición de la policía, que lo presentó ante el Ministerio Público para que responda ante las lesiones que propinó. Con todo gusto también saludamos en este martes a mi querido Quique Villanueva con la información internacional. Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Excelente martes. Y mira, te cuento que ayer la estación de tren de Kiev lució abarrotada. Miles de personas buscaban salir de la capital ucraniana hacia el oeste mientras avanza la invasión rusa. Según el último balance de la ONU, más de 500,000 personas han huido de Ucrania hacia países fronterizos desde que empezó la ofensiva militar el jueves pasado. Tan solo en Polonia han llegado cerca de 300,000 refugiados. Hungría contabilizó unos 80,000, mientras que Moldavia, Rumania y Eslovaquia han recibido más de 30,000. Y vean nada más estas imágenes, son unas imágenes satelitales que revelaron un enorme convoy de tanques rusos que se dirige a Kiev. Fueron tomadas ayer y muestran unidades militares a unos 27 kilómetros de distancia del centro de la capital ucraniana. Según la empresa que difundió las fotografías, el convoy tiene, imagínense nada más, unos 64 kilómetros de longitud y contiene cientos de vehículos blindados, tanques, artillería, vehículos de apoyo, logísticos y demás. ¿Cuántos son 64 kilómetros? Más o menos échele como de la Ciudad de México a Cuernavaca. En todas las redes sociales, la pregunta del día, Marlene Stahl. Adelante, Stahl. Gracias, Paco Sea. Buenos días, 6 de la mañana ya con 1 minuto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya lo sabe, a través de redes sociales queremos que participe en nuestra pregunta del día. Dígame, ¿sanciones económicas, financieras y deportivas serán suficientes para frenar la invasión rusa en Ucrania, ¿sí o no? Platique con nosotros. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? @ImagenSea. Quédese aquí bien informado y regreso contigo, Paco. Después de declararse la pandemia en nuestro país, son muchas las secuelas que ha dejado en gran parte de la población. Sin embargo, con algún tipo de discapacidad son quienes los que han padecido muchísimo más estas secuelas del COVID-19. Al regresar, no se vaya. Pues bueno, otro de los dramas, el drama de la migración. Así fue como migrantes haitianos y africanos rompieron un cerco de seguridad que tenían elementos de la Guardia Nacional afuera del Instituto Nacional de Migración en Tapachula. Los indocumentados le exigen a las autoridades migratorias la regularización de su situación legal en nuestro país. A pesar de este nuevo enfrentamiento, no hay migrantes ni uniformados lesionados. Mientras tanto, en Juárez, en Chihuahua, la policía rescató a 33 migrantes que estaban cautivos y hacinados en una vivienda cerca de la frontera con El Paso, en Texas. Eran 20 hombres y 13 mujeres, Guatemala, Nicaragua, Cuba y Panamá. Declararon a las autoridades que estaban en ese lugar desde hace varios días en contra de su voluntad, pues pretendían cruzar hacia los Estados Unidos. Y en este caótico mundo le cuento que el ejército de Rusia continuó su ofensiva en la ciudad de Bucha. Sin embargo, autoridades ucranianas aseguran que los ataques ya son abiertamente contra la población civil. Cheque los detalles. La ciudad se llama Bucha y se ubica a menos de 30 kilómetros de la capital de Ucrania, Kiev.
una ubicación que le valió ser ferozmente atacada por el ejército ruso este fin de semana y ferozmente defendida por soldados y milicianos que tuvieron que destruir los propios puentes en el afán de que las caravanas enemigas no avancen hacia Irpin, la siguiente ciudad en el camino rumbo a la capital. En Buka las calles están desiertas, los supermercados saqueados. Hasta en los árboles se ven los trazos de las ráfagas lanzadas que partirían en dos a un ser humano. Lejos de las columnas de humo y el hierro retorcido, la diplomacia hace lo que puede para frenar la guerra. ¿Cuánto es eso? Poco. Nada. La primera mesa de diálogo cara a cara entre Rusia y Ucrania terminó sin soluciones. 5 horas de reunión sin resultados. Confirmación de que los cañones hacen más ruido que las palabras. Kharkov, en la frontera este de Ucrania, sigue bajo ataque pero no ha sido tomada. En el norte, el avance ruso rumbo a la capital Kiev se ha recargado en ciudades como Buka e Irpin. La cadena de suministros para una ofensiva definitiva debe pasar por ahí, pero tampoco han sido tomadas. Y mientras resisten, Kiev convierte todo sótano en refugio. El del hospital infantil de la ciudad. Recién nacidos, cirugías, enfermos de cáncer. Como si no tuvieran suficiente con las propias batallas. Afuera de los refugios, la defensa de Kiev suma igual a reservistas que a civiles. Lo mismo hombres que mujeres. Imagínese nada más, 2 días de experiencia usando armas contra un ejército. Mire, hasta el momento el ataque de Rusia a Ucrania ha causado la muerte de entre 350 y 400 civiles, incluidos 16 niños y unos 1.700 heridos. La ONU informó que ya hay más de 500.000 desplazados. Y tras su apertura en la reunión de Bielorrusia cara a cara desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, representantes de ambos países volvieron a sus capitales para realizar consultas, y es que Vladimir Putin exigió el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, además de la desmilitarización y desnazificación de Ucrania como condición para poner fin a la invasión. Habrá una segunda ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Ojalá y salga algo. Por su parte, el presidente ucraniano hizo un llamado para vetar a Rusia de todos los puertos y aeropuertos del mundo. Con ello busca elevar la presión sobre Moscú para frenar la invasión sobre su territorio. Volodymyr Zelensky también denunció los bombardeos rusos que apuntaron contra ciudades ucranianas mientras las delegaciones rusas y ucranianas llevaban a cabo su primera reunión en Bielorrusia. Estas conversaciones se dieron con los bombardeos y disparos sobre nuestro territorio de fondo. Bombardeo de nuestras ciudades. La sincronización del bombardeo con el proceso de negociación fue evidente. Creo que Rusia está tratando de presionar de una manera tan simple. No pierdan su tiempo. Y mire, Estados Unidos aseguró que no percibe un riesgo concreto sobre una posible confrontación nuclear con Rusia tras la amenaza del presidente Vladimir Putin de poner en estado de alerta a las fuerzas de disuasión de su país, incluidas las armas nucleares. Además, Joe Biden dijo que los estadounidenses no deben preocuparse por la posibilidad de una guerra nuclear. ¿Usted qué opina? Claramente esta es una retórica provocativa. Compartimos la opinión con nuestros socios y aliados en todo el mundo de que este tipo de retórica provocativa, más que innecesaria, es peligrosa. Se suma al riesgo de error de cálculo. Debe evitarse. Estamos evaluando la directiva del presidente Putin. 12 miembros de la misión diplomática rusa ante la ONU recibieron la orden de abandonar Estados Unidos para el 7 de marzo. Washington los acusó de espionaje y los señaló como agentes de inteligencia que abusaron de sus privilegios de residencia. Tras ello, el embajador ruso ante la ONU calificó la medida como una acción hostil. Esto ocurre mientras se multiplican los llamados a Moscú para que cese la invasión a Ucrania.
Y regresamos a México en temas de pandemia. Vamos a ver cómo avanza el coronavirus. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 5.508.629 casos confirmados acumulados, 2.524 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 63 fallecimientos por el virus. Nos fue bien con estas cifras a pie. Más o menos, cuente usted, 13 carritos. Esos son los que murieron el día de ayer. El número de muertes así se eleva a 318.149. Desde aquí un abrazo a los familiares de las víctimas. Y los invito a conocer la historia de Ángel, su caso. Él es un joven que padece autismo y desde hace 2 años ha tenido que aprender a vivir con esta nueva normalidad que nos trajo la pandemia. Soy mamá cuidadora, tengo un niño con autismo, déficit de atención, hiperactividad e hipercusia. Con la pandemia se acrecentó todo en cuestiones de el cuidado con él, porque él no entendía el por qué no iba a la escuela, él no entendía por qué tenía que ponerse algo en la cara, él no entendía qué estaba sucediendo. Entonces tuvimos que explicarle todo esto y pues fue una frustración decir, bueno, es que el mundo se va a acabar, me voy a morir. Entonces la depresión, entonces sí nos tocó algo fuerte al principio de la pandemia. Ángel Vanderlei es el hijo menor de Juliana. Durante los 2 años de pandemia por COVID-19 en México, transitó la adolescencia de los 16 a los 18 años viviendo con autismo. Comprender los cambios de las medidas para prevenir los contagios y el encierro inmediato causaron estrés en Ángel. Fueron crisis más severas, tuvimos que darle medicamentos más fuertes para que él estuviera bien, o sea, no tanto para que, ay, no, déjame tranquila, sino para que él estuviera más tranquilo, él pudiera dormir, porque si era de que tenía pesadillas, tengo miedo, ¿qué vamos a hacer, no? Casi 1 año tardó Juliana en conseguir calmar la ansiedad y preocupación de su hijo. Con el color del semáforo epidemiológico, le iban dando confianza de que la situación iba mejorando. Un nuevo reto significó que volviera a salir a la calle. Regresamos a ese lapso de que no salimos, estamos guardados, pero si quieres salir, adelante. ¿Quieres ir al centro comercial? Vamos con el cubrebocas y llevamos nuestro gel. Ahora se prepara para regresar a la escuela, pasó al nivel bachillerato y entrará a un centro de atención para estudiantes con discapacidad, CAED, con un modelo híbrido, parte presencial y parte en línea. En enero, un nuevo reto, el contagio de COVID de Ángel y su mamá. A mí me dio muy fuerte, a mi hijo no le dio tan severo. Pero pues sí, el hecho de que veas a tu mamá enferma, pues también es, y no la puedes ver porque tienes la puerta cerrada, pues también así como que es un estrés para él. Ángel es consciente de que ya es adulto y Juliana trata de enseñarle todos los días, algo que las personas que viven en el espectro del trastorno autista y con otras discapacidades deben aprender. El mundo no se va a acostumbrar a él, pues él se tiene que acostumbrar al mundo, eso es lo triste. Tal vez haya algunas adecuaciones, pero él no la va a tener fácil y yo no puedo ponérsela también tan fácil. Entonces tiene que acostumbrarse y aprender a regular que pues cuando hay un cambio, pues hay que adaptarse a ese cambio. Es difícil y con la pandemia más, pero no es el fin del mundo. Cada día es otra oportunidad de vida. Con información de Abraham Nava, Imagen. ¿Cómo vamos con la vacunación? Le cuento que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 308.304 dosis en el país. Así el total de personas vacunadas hasta el momento es de 85.192.820, ya sea con 1 o 2 dosis, lo que corresponde al 93% de la población, pero mayor de 15 años. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 88 centavos a la compra y 21 pesos con 1 centavo a la venta. El euro, 21 pesos con 26 centavos a la compra y 23 pesos con 58 centavos a la venta. Mire, el muro fronterizo que comenzó a construir la administración de Trump rompió el equilibrio natural en la zona del desierto de Sonora, que comparte el hábitat de diferentes especies nativas con el desierto de Arizona en los Estados Unidos. Es la segunda parte de un trabajo especial de Ernesto Méndez. La pesadilla se hizo realidad. Poco más de 1,000 kilómetros de muro construidos con el sello de Donald Trump. En esta región
el monstruo de acero y concreto partió en dos el imponente desierto de Sonora. Una barrera que se levantó en el lugar más caliente del mundo, donde a ras de suelo se alcanzan hasta 80.8 grados centígrados de temperatura. Este es el oasis de Quito Baquito, que quedó confinado del lado estadounidense, sitio sagrado y fuente de vida para los miembros de la tribu Tohono O'odham, tanto de México como de Estados Unidos. Somos gente del desierto, ¿sí? Donde llevamos a cabo nuestras ceremonias, donde llevamos a cabo nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida siempre ha dependido del desierto. Y el único ojo de agua disponible para la vida silvestre en 65 kilómetros a la redonda. Una sentencia de muerte para las especies que deambulan entre el Monumento Nacional del Organ Pipe Cactus y la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, declarada en 2013 como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Hay especies emblemáticas que están en peligro de extinción que se comparten entre las dos naciones, como el jaguar, el lobo mexicano, el berrendo sonorense, el borrego cimarrón. Anteriormente, las áreas naturales protegidas de México y Estados Unidos estaban divididas con este tipo de infraestructura, conocida como vallas de Normandía, que permiten el libre tránsito de la vida silvestre. Para septiembre de 2019, comenzó la construcción del muro fronterizo, de 9.1 metros de altura. Los saguaros, gigantes del desierto de cientos de años, fueron arrasados por la maquinaria pesada. En agosto de 2020 fue documentado el primer caso de un venado bura que murió al tratar de llegar del lado mexicano. Hay un caso emblemático del venado bura que llegó justo al muro fronterizo, pues topó, ya no pudo encontrar el agua y pues murió. Recientemente, un lobo gris mexicano, criado en cautiverio, que fue liberado con localizador satelital en Nuevo México, no pudo cruzar a nuestro país en busca de pareja y días después recibió un balazo en Estados Unidos que le provocó la pérdida de una extremidad. Trató de cruzar por 5 días, estuvo pasando, se documentó que iba de un lado al otro del muro sin poder pasar. Los corredores biológicos fueron cortados de tajo, la armonía se rompió. And you'll see dead animals along this. Maybe they died of a broken heart. Maybe they died because they're unable to see their loved one, their family. Especies como el jabalí también sucumben ante la falta de agua, por lo que voluntarios colocan bebederos provisionales para auxiliar a la fauna. No fueron más lejos, o sea, murieron de sed y alcanzaron a salir de la madriguera y bueno, los carroñeros han hecho su trabajo, ¿no? Además, obstruye los flujos transfronterizos del agua de lluvia e interrumpe el cauce de ríos como el San Pedro, en las llamadas Islas del Cielo, en la ruta migratoria del jaguar y donde no hay barreras que aguanten la crecida del afluente. La esperanza que la UNESCO dé seguimiento a la solicitud formulada en 2017 por el Centro para la Diversidad Biológica y la tribu Tohono O'odham de México, para que declare al Pinacate y Gran Desierto de Altar como Patrimonio Mundial en peligro. El Comité de Patrimonio Mundial solicitó información a ambas naciones y está siendo evaluado el caso. De hecho, insta a México y Estados Unidos en trabajar juntos para asegurarse de que no se afecte a la fauna del lugar. Con la declaratoria de Patrimonio Mundial en peligro, podrían llegar recursos internacionales de apoyo y la petición de realizar medidas de mitigación. Nosotros pues hemos identificado ya diversas áreas, incluyendo Quito Baquito, el río de San Pedro y diversas áreas donde hay alta diversidad y especies en peligro de extinción, en las cuales remover o modificar el muro es de alta prioridad. Recuperar y sanar el territorio, promover la vida. Yes, it has been built, but there is still work that needs to be done to revitalize these lands, to reverse what the government has done. En la siguiente entrega, el muro fronterizo detuvo todo, menos la migración ilegal, el trasiego de drogas y el tráfico de armas. No, sí, hay esa actividad, el tráfico de personas, que pasan eso, sí lo sabemos nosotros. Pero
Es un tema delicado. Y el llamado a que el gobierno de México rompa el silencio y levante la voz debido a los daños ocasionados por el muro fronterizo. En la cámara, Julio Cajero, para Imagen. Ernesto Méndez. Muy buenos días, besos y abrazos. Ya iniciamos el día, son las 6:23. Momento de ver qué va a suceder hoy en territorio nacional. Altas presiones, corrientes en chorro, masa de aire frío y sistema frontal 31. Diversos sistemas que están bastante distantes del uno del otro. La corriente en chorro como entrada de humedad proveniente del Pacífico favorece nubes desde Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y norte de Tamaulipas. Las altas presiones están instaladas en la zona centro-occidente, que nos está manifestando que por esta alta presión va a haber sol y calor. Esta cuestión se va a extender en el centro-occidente, Valle de México y oriente del país. Sistema frontal 31 en el sureste mexicano yéndose y la masa de aire frío que queda en el Golfo de México se va a modificar. El sistema frontal 31 estará dejando inestabilidad por algunas lluvias en zonas de la península de Yucatán y Campeche, pero en general vemos un panorama de condiciones estables. Estamos hablando que al menos las próximas 48 horas nos mantendremos así. Posteriormente vendrían los cambios en condiciones de cielo y también temperaturas por el arribo de nuevo un frente frío al norte del país. Ahora vamos a ver las condiciones y temperaturas en Monterrey, 21 grados con mínimas de 7. En Chihuahua capital nos vamos a los 25, Hermosillo, Sonora 31, Mexicali 28 y en Tijuana 25 grados con cielos completamente despejados. Zacatecas, muy bonito, máximas de 23 con mucho solecito, mínimas de 5, Durango 7 grados, una mañana fría, no tan fría como las que estamos acostumbradas, esperamos 28 en el transcurso de la tarde. Mazatlán, Sinaloa se nos va a los 25 grados, San Luis Potosí 23 con mínimas de 4 y La Paz, Baja California Sur serán 26 grados, una mañana fresca en 12 grados. En Puebla, ¡qué chula es Puebla! Máximas de 24 con mínimas de 5, mucho sol. Acapulco, Guerrero, todo el año, sus 31 grados con mucho sol. Morelia 28, no se queda atrás. Vallarta 26. Acapulco andará cambiando condiciones de cielo ya prácticamente en temporada de ciclones. Tampico, Tamaulipas, máximas de 20, mínimas de 13. Oigan, ya llevamos varias semanas allá con este friecito, ¿verdad? Bueno, es frío, el resto de la República va a decir, ¿qué? Pero bueno, para nosotros sí, porque lo sentimos como frío, mínimas de 13. Ciudad de México, 25 grados, mínimas de 6. Querétaro, 26. Guadalajara, Jalisco, 31 grados con sol. ¿Qué va a pasar en el Golfo de México, amigos? Villahermosa, Tabasco, 28 grados centígrados, mínimas de 18. Veracruz, Puerto, Evento Norte, máximas de 22. Campeche, 27. Y en la Blanca Mérida, 30 grados centígrados con muchísimo solecito. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 29 grados también con cielos parcialmente nublados. Oaxaca, 27 y Cancún, Quintana Roo, 28 con mínimas de 20. Agradable el sur y el centro, condiciones en el norte que no se modifican prácticamente, repetimos, las próximas 48 horas. Roby, vámonos contigo, amigo, tú tienes toda la información deportiva. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, entregó a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma que le daría a rango constitucional el derecho humano a la electricidad. Regresando del corte, por supuesto, le platico de qué se trata esta iniciativa y cuál es el futuro que puede tener en la Cámara. Ya volvemos, no se vaya. A pesar de que cada vez son más los países que han impuesto sanciones económicas a Rusia, el presidente López Obrador rechazó que México vaya a tomar medidas para impedir la operación de aerolíneas rusas en el país, tal y como sucede en otras naciones. De la masacre en el municipio de Marcos Castellanos, en Michoacán, la Fiscalía General del Estado aún no confirma cuántas personas fueron asesinadas, pero informaron que el objetivo del ataque por parte del cártel Jalisco Nueva Generación era Alejandro García, alias El Pelón, quien acudió al funeral de su mamá. La Fiscalía General de Tamaulipas dio a conocer el hallazgo de una camioneta y un cuerpo que estaban calcinados tras un accidente en la carretera Piedras Negras, Nuevo Laredo, el cual ocurrió el pasado 3 de febrero. Personal forense investiga si el cuerpo pertenece a Pedro Carrizales El Mijis. Y mire, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asistió a la clausura del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Destacó que esta iniciativa puede y debe de ser una oportunidad para detonar proyectos de desarrollo regional, pero también una ocasión propicia para apoyar la economía familiar bajando costos de los recibos de luz, como lo reclaman los sinaloenses, al igual que todos los mexicanos. Otro que también acudió a este Parlamento Abierto, bueno, a la clausura ya del mismo, fue el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Él dice que
que sobre la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, pues hay que elevar el derecho a la electricidad a rango constitucional. En su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, precisamente anunció que se va a presentar esta iniciativa de reforma en materia eléctrica para elevar a rango constitucional el derecho a la energía limpia y condiciones de competencia efectiva. También propuso reformas fiscales para fomentar e incentivar la venta y compra de vehículos eléctricos. Y ahora los invito a que nos acompañen a ver esta historia de heroísmo. Sucedió en el Estado de México. Mire, ahí un grupo de policías se movilizó inmediatamente para salvar a una pequeñita que se estaba ahogando. Órdenes, jefe. Una menor, ¿qué edad tiene la niña? 3 años, se cayó una cisterna, jefe, la 10 del 15, nada más que estamos la 20 en robo, jefe. Como todos los días, Margarita, junto con su hija de 3 años, llegó a trabajar en la cocina económica de la calle Josefina Pirado, en la colonia Carlos Salinas, en Ecatepec, y en un descuido ya no vio a su pequeña. El día viernes, aproximadamente entre 10 y 11 de la mañana, recibimos una llamada vía radio de centro de mando indicándonos de que una menor de edad se había caído en una cisterna, por lo que acudimos inmediatamente al lugar, aquí en la colonia Carlos Salinas de Gortari, en donde vemos a la mamá llorando. Le decimos ¿qué prevales? Y nos indica que su hija se había caído a una cisterna de agua. Por relatos de los vecinos, la menor estuvo varios minutos dentro del agua, por lo que de inmediato pidieron apoyo a los cuerpos de seguridad. Y cuando llegaron, los policías Daniel Cruz y Mauricio Gómez, sin dudarlo, sacaron a la menor. Mi compañero me agarró de la cintura para no caer hacia adentro, ¿no? La niña estaba flotando. La sacamos de sus bracitos, la acostamos en el piso con una toallita y le vuelvo a repetir, dimos los primeros auxilios, lo que es el RCP, las maniobras de resucitación, ¿no? Afortunadamente, en cuanto vimos que ella empezó a escupir agua y flemitas, pues ya seguimos dándole las maniobras, ¿no? La cisterna de aproximadamente 2 metros de profundidad se encuentra en el patio de una vivienda de varios departamentos y la parte trasera de la cocina, y los vecinos aseguran que por lo regular está cerrada. Pues realmente la pileta se mantiene cerrada, sí estaba desoldada, pero como lo mismo no estaba bien acomodada, entonces ahí es el punto. Que realmente yo no sé cómo ocurrió el accidente con la niña. Nadie nos dimos cuenta realmente del accidente con la niña. Regularmente está así, estaba sobrepuesta, no estaba soldada, pero siempre está sobrepuesta la tapa, ¿no? Entonces, por lo mismo, yo creo que ella se asomó, no sé qué es lo que pensó. Hoy la menor se encuentra fuera de peligro y los oficiales que le salvaron satisfechos por haber logrado darle una nueva oportunidad de vida a la niña. Es un orgullo para mí, para mis compañeros, para los compañeros que laboramos aquí en esta institución y en esta región, que está al mando del comandante Trinidad Vargas. Pues es una satisfacción y un orgullo indescriptible, ¿no? Como padre, como policía y como servidor público. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Así es, 6 de la mañana con 38 minutos y aquí seguimos esperando que participe en nuestra pregunta del día. ¿Sanciones económicas, financieras y deportivas serán suficientes para frenar la invasión rusa en Ucrania? ¿Qué han dicho los mexicanos esta mañana? Únicamente el 11% dice que sí, el 89% restante nos dice que no. Hay que seguirnos, señores, muy fácil, @imagen_sea en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí está la pregunta y también constantemente le compartimos información para que se encuentre bien informado durante todo el día a través de plataformas digitales. Continúan las investigaciones por el fusilamiento ocurrido el domingo cuando un grupo armado pues mató a estos hombres que estaban en un velorio. El alcalde de la localidad dice que fueron rebasados por la delincuencia. Regresando al corte, tocamos este tema, no se vaya. Bueno, en el Club de Periodistas del Centro Histórico de la Ciudad de México se inauguró una exposición fotográfica que muestra varias imágenes del trabajo humanitario que realiza la Cruz Roja Mexicana aquí en nuestro país. La Cruz Roja Mexicana inauguró la exposición fotográfica llamada La Imagen del Voluntariado ante la Nueva Normalidad, 112 años de Cruz Roja Mexicana. Se trata de imágenes colocadas para que el público las aprecie y constate los esfuerzos que todo el personal realizó durante la pandemia. Dimensiona mucho el trabajo que hicieron los voluntarios en este periodo tan complejo. Algunos repartieron ayuda o asistencia humanitaria de prevención como es gel, cubrebocas, guantes. Otros más, sobre todo los paramédicos, por ejemplo, atendieron en las ambulancias a mucha gente COVID, implementaron tecnologías nuevas como las cápsulas de contención.
Durante la pandemia, los voluntarios lograron atender a 3.856.000 personas vulnerables a través de 76.000 traslados de pacientes. Los más de 38.000 voluntarios de la Cruz Roja Mexicana dieron cerca de 4 millones de servicios médicos en hospitales de la institución. El presidente de la Cruz Roja, Fernando Suinaga, cortó el listón inaugural de la exposición. Nuestros propios voluntarios captan el momento preciso de rostros, sonrisas, miradas, adultos mayores, niñas y niños, grupos vulnerables que ven en el voluntariado esperanza, solidaridad y amor hacia el prójimo. Se entregó un reconocimiento a la Fundación Antonio Sáenz de Miera por el apoyo para la instalación de la muestra. Esta exposición permanecerá disponible en el Club de Periodistas de Filomeno Mata número 8 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Momento de platicar con mi querido Arturo Ávila. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Paco, muy buenos días, amigas y amigos de Imagen. Pues Paco, hace unos días la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentó un informe mensual sobre la incidencia delictiva en el país, donde aseguró que en los últimos 9 meses hay por fin una tendencia sostenida a la baja en distintos delitos, incluido el homicidio doloso. Los resultados en materia de seguridad son diferentes en cada estado del país y este es un punto importante, con algunos avances y algunos retrocesos. Pero vale la pena destacar el esfuerzo realizado en algunas entidades, como la Ciudad de México, por ejemplo, en la que se ha presentado una reducción del 50% de los delitos de alto impacto en comparación con los del año pasado, aún cuando la capital representa, por supuesto, una parte muy importante del mercado atractivo para los grupos criminales. Por supuesto, las estrategias de seguridad han detenido esta tendencia. Fíjate, Paco, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública en la Ciudad de México, como estamos viendo en la pantalla, durante el primer mes de este año, en comparación con enero de 2021, ha habido una reducción de la tasa de delitos contra la salud de un 100%, en la extorsión en un 42%, en el robo de vehículos con violencia en un 51%, y algo que me parece fundamental mencionar, los homicidios disminuyeron un 46%. Las cifras, sin duda, Paco, son resultado de acciones que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que incluye la atención a las causas del delito, la profesionalización de la policía, que es un tema que hemos platicado tú y yo mucho, el uso de la inteligencia, así como el incremento en los castigos y arrestos, sin duda han sido determinantes para esta mejora. Además, la policía está utilizando un programa de cuadrantes para combatir la delincuencia y estar más cerca de los ciudadanos. Es decir, el patrullaje y la vigilancia tienen rumbo y objetivos. Existen 5 zonas divididas en 847 cuadrantes que son patrullados por 23,000 policías todos los días. Ellos tienen la responsabilidad de conocer la incidencia delictiva, dar propuestas para combatirla, coordinarse con el C5 y realizar visitas a los residentes de la zona. Esta estrategia, por supuesto, permite conocer puntualmente los problemas de cada una de las zonas. Las mejoras en las cifras, Paco, han tenido una repercusión también en la percepción sobre la seguridad. En 2017, el 90.8% de las personas consideraba insegura la Ciudad de México, mientras que actualmente este porcentaje, de acuerdo a datos del INEGI, Paco, ha bajado hasta en un 63.7%. Algo de buenas noticias, querido Paco. Así es, Arturo, me parece que ha sido una contundente estrategia en materia de seguridad la que se ha implementado en la Ciudad de México, y ahí están las cifras, ¿no? Por supuesto, y hay que, como criticamos lo malo, también hay que resaltar lo bueno siempre. Así es, querido Paco, y bueno, si es cierto, en algunos estados ha mejorado, también hay que decirlo, en algunos otros lamentablemente vemos incrementos. Ahí está un dato del Observatorio Nacional Ciudadano. Durante 2021, lamentablemente, en Aguascalientes, el homicidio doloso aumentó un 12.1%, siendo una de las 10 entidades en donde lamentablemente tuvimos incrementos. Arturo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Paco. Abrazo a la distancia. 2 de vuelta.
Mire, ya son 2 años desde que se registró el primer caso de COVID-19 en México. Desde el anuncio de la pandemia y sobre todo las primeras olas fueron evaluadas por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que finalmente en el 2020 se realizó sobre el COVID-19 y estos son algunos de los resultados. En la encuesta se confirmó a nivel nacional que en lo referente a la pandemia de COVID-19 es alta la proporción de población con diagnóstico médico de padecimientos crónicos, los cuales pueden aumentar la probabilidad de desarrollar un COVID grave. Tales cifras son del 10.6% para la diabetes, 13.4% para la hipertensión, 1.7% enfermedades cardiovasculares y 1.1% de enfermedad pulmonar crónica. En cuanto a cambios en la actividad física y la alimentación en el confinamiento, se identificó que solo el 31.8% de la población mayor de 10 años reportó realizar alguna actividad física o practicar algún deporte. Es una locura, estamos hablando de una cantidad verdaderamente mínima. De este porcentaje, el grupo de adolescentes de 10 a 14 años, 68.8%, disminuyó su actividad física y aumentó en 41.2% el tiempo que pasaba sentado o reclinado. Estas cifras fueron de 60% y 35.3% en adolescentes de 15 a 19 años, mientras que el 61.7% de adultos de 20 años y más disminuyó su actividad física y 29.1% incrementó el tiempo sentado o reclinado. Esas son las cifras que nos explican qué es lo que nos pasó durante este confinamiento. Durante el confinamiento, 63.3% de los hogares indicó reducciones en sus gastos generales durante la pandemia, mientras que 47.1% reportó la reducción en el gasto en materia de alimentos. En 33.9% de los hogares, al menos uno de sus integrantes dejó de recibir ingreso en la contingencia. El 30% de alguno de sus miembros le redujeron el salario y al menos un integrante del 21.3% de los hogares perdió su empleo. También esta es la triste realidad de lo que sucedió con los empleos durante esta pandemia. O sea, son cifras también bastante importantes. A nivel nacional, el aproximadamente 82.5% de los hogares, los entrevistados dijeron conocer el uso de cubreboca, el lavado de manos como una medida de mitigación del COVID y cerca de 3 de cada 4 refirieron a adoptarlas. Sin embargo, estas proporciones se reducen en un 50% para el uso de alcohol en gel, 41.7% conoce la medida de guardar la sana distancia, pero solo el 32.7% indicó que adoptaron esta medida, mientras que aproximadamente 3 de cada 10 refirieron reconocer y adoptar la medida de quedarse en casa y solo 2 de cada 10 refirieron conocer y adoptar la medida de no acudir a lugares concurridos. Por otro lado, en cuanto al empleo, 82.5% de la población que reportó salir a trabajar durante el confinamiento y de ellos la mitad salió a trabajar todos los días. Eso es también la cifra en cuanto al empleo. En cuanto a la educación, se detectó que 53.1% de los hogares existen integrantes en edad escolar y de ellos solo el 71.2% tomó clases a través de plataformas virtuales y el 38.5% lo hizo mediante la televisión o también por la radio. En salud, en cuanto a la atención de COVID-19, la encuesta reportó que el 13.6% de la población dijo tener por lo menos un síntoma relacionado con el COVID. De este porcentaje, el 89.2% se cuidó solo, o sea, haberse estado solo a sí mismo. 58.1% sí buscó la atención especializada. De ellos, también 56.2% fue atendido, 13.5% en servicios públicos y 42.7% en servicios privados. Mientras que solamente el 11% de los que tuvieron algún síntoma les hicieron la prueba para detectar el COVID-19 y de ellos 13.3% fue diagnosticado con COVID-19 por el resultado de la prueba o por los síntomas y 13.2% de los diagnosticados que tuvieron algún síntoma sobrevivió. O sea, también importantes estas 13.2% que tuvieron algún síntoma sobrevivió. En cuanto a la aceptación de la vacuna en contra del COVID, esta fue muy exitosa entre los jóvenes, 62.7% de 10 a 14 años, 65.7% de 15 a 19, 70.2% de 18 a 19 años, 65.3% de 20 a 39 y 61% de 40 a 59 y 53.9% de 60 años o más. O
O sea, estos porcentajes también importantes en cuanto a la aceptación de la vacuna. En la medida en que va siendo más grande la edad, hay más reticencia. Cabe destacar que estos porcentajes fueron mayores en las localidades urbanas y metropolitanas en comparación con los rurales. Pues este asunto que verdaderamente nos tiene a todos impactados, a todos los mexicanos, de un salvajismo verdaderamente impresionante, lo que sucedió en el municipio de Marcos Castellanos, en Michoacán. Aún no salen los habitantes del asombro de este domingo, en donde un grupo armado fusiló a unos hombres que estaban en el velorio. Dicen algunos que pudo haber sido un problema de un narcotraficante en particular que le decían el Gordo. Dice el presidente municipal que fueron superados por el número de los maleantes que estaban en el municipio. La realidad es que los habitantes se sienten solos. Yo oí que había muertos y que de ahí se lo llevaron en una camioneta. Este lunes terminaron con la recolección de indicios en la escena del crimen y ahora es prioritario localizar a las víctimas y a sus agresores. Reconocen autoridades michoacanas responsables de la investigación y el reforzamiento de seguridad en la zona. El presidente municipal de Marcos Castellanos reconoció la desventaja de la policía municipal. Acude nuestra policía municipal al reporte y al ver la cantidad de elementos desplazados de estos presuntos delincuentes y de acuerdo a los protocolos pues tuvimos que replegarlos. Nosotros no tenemos capacidad de fuego para poder atacar este tipo de situaciones. Solo 25 policías vigilan todo Marcos Castellanos, municipio cercano a Jalisco y Colima, confirmó el subsecretario de Seguridad Pública en Michoacán. Este municipio, pues a lo mejor también por su punto donde geográficamente se encuentra establecido con las colindancias propias de Jalisco, de Colima, y por lo que suscita en esos estados, bueno, pues requieren precisamente la atención y la presencia de los cuerpos policiales. Tiene un estado de fuerza de 25 elementos. El fiscal general del estado no descarta investigar a las autoridades municipales por presuntas omisiones al no informar con oportunidad del arribo del grupo armado. El lugar de los hechos se ubica a unas cuadras del centro de la población, cerca de las instalaciones de la presidencia municipal, lugar donde solamente había 3 policías de guardia, quienes refieren que no contaban con el suficiente estado de fuerza para acudir, por lo que esta fiscalía también investiga la dilación de esta intervención y la omisión del reporte inmediato que resultan imprescindibles para la preservación del lugar. Oficialmente se confirmó que el objetivo del ataque fue Alejandro G., alias El Pelón, quien asistía con 16 acompañantes al velorio de su mamá. Era velada en las inmediaciones de un domicilio particular la señora Elisa B., madre de Alejandro G., alias El Pelón. Desde muy temprana edad, esta persona era considerada como parte de una célula delincuencial. Fueron obligados a ingresar a un domicilio, momentos que aprovecharon los adversarios de Alejandro G. para limpiar el lugar y depositar presumiblemente los cuerpos de más víctimas en camionetas en las que los trasladaron al retirarse del lugar. Las huellas de la balacera están muy claras en las fachadas de las casas donde fueron colocadas las víctimas, como si se tratara de un paredón de fusilamiento. Para Imagen, Miguel García Tinoco. Paco, pues sigue en redes sociales en tendencia este tema, lo que ocurrió el día de antier en Michoacán. Ahora con la palabra Michoacán se volvió tendencia, justamente hablando de que pues si no encuentran los cuerpos, entonces se está diciendo que supuestamente no hay delito, que fue un montaje, y eso es lo que se platica en redes. Nosotros aquí les presentamos esa información. Obviamente la oficial pues la presentará a la fiscalía correspondiente, ¿no? Sí, bien, definitivamente sí hay delito, pero es muy difícil probarlo. O sea, es muy complicado y sobre todo determinar el número de homicidios.
¿Qué es lo que siempre se ha dicho? Por ejemplo, cuando se denuncia un delito, ¿por qué dicen que el único delito que no se puede de alguna forma minimizar tiene que ver con los homicidios? Porque evidentemente siempre hay un cuerpo y además de todo hay una necropsia y además de todo finalmente se determinan cuáles son las causas de la muerte. Jurídicamente es muy complejo el poder determinar o el poder judicializar a alguien por un delito en donde no encuentras el cuerpo del delito, aunque no es el término jurídico correcto. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacerle una necropsia al cuerpo y determinar que murió por esos balazos. ¿Por qué? A ver, pongamos el supuesto. ¿Qué te parece que a lo mejor para que se diera ese montaje, ¿no? Si le creemos a las autoridades, fueron a sacar cuerpos de una morgue y los volvieron a balacear? Ya estaban muertos, entonces no se les podría imputar ese homicidio. Claro. Es un asunto un poquito técnico que es complicado comprenderlo ahí en casa. Ahora, a mí me parece que lejos de ser un montaje, esto fue un asunto que deberíamos de ponerle mucha atención. El propio presidente municipal dice que efectivamente fueron rebasados por el número de los sicarios que llegaron y que tenía que ver con un narcotraficante que ya le había dicho el grupo rival que no entraran al pueblo y como se murió su mamá, fue al velorio de la mamá, ¿no? Y entonces estos eran sus escoltas. ¿No? Dicen que hubo la selección exacta de quiénes eran las personas que lo estaban cuidando. No lo sé, pues no lo podemos saber. No, aún no hay declaraciones oficiales, pero hasta ahorita es la información que tenemos y nosotros le contamos lo que pasó ayer en redes. También habían imágenes supuestas de una camioneta con cuerpos y decían, esos son los cuerpos. Lo publicaron algunos usuarios, también otros como ángulos del video donde se ve la masacre, que finalmente pues no se alcanza a distinguir del todo. Pero bueno, vamos a ver qué dicen en redes sociales. Always Chipil, pues un apapacho. Estoy en shock con lo que pasó en Michoacán. Solo quiero meter a toda mi familia en una maleta e irnos de aquí. Cada vez está peor y nadie hace ni dice nada. Tengo muchísimo miedo, de verdad. Pues sí, la verdad es que sí, y no es la primera vez. Michoacán ya tiene mucho tiempo y otros estados de la República viviendo esta inseguridad. José Valle dice, ya perdimos la capacidad de asombro. Lo sucedido ayer en Michoacán es realmente grave. Mataron a 17 personas de forma cruel y fría en el Paredón. Las autoridades dicen que no hay cuerpos ni gente herida, entonces no hay delito a perseguir. En verdad es muy grave. Aunque bueno, encontraron restos en la bolsa donde había material de limpieza, con los que supuestamente limpiaron la escena del crimen, encontraron restos encefálicos. Que no sería tampoco determinante, por lo que te acabo de explicar. Pues sí. Pero bueno, estado fallido. Lo que sucedió en Michoacán es la más oscura, la más turbia estratagema. Al no encontrarse los cuerpos, no aparecen las cifras oficiales de homicidios. Estos muertos nunca serán contados. Yo creo que está demasiado temprano como ya para irse, ¿no? Que no aparecieron las cifras oficiales. Hay que recordar que hay desaparecidos también en este país y esos desaparecidos se cuentan de alguna forma, ¿no? Y aparte, pues van 2 días, a ver qué sucede con el tiempo. Michelle dice, de los creadores de Si nadie iba manejando el camión, no hay delito que perseguir, llega a su pantalla, sin cuerpos, no hubo crimen. Porque pues también fue uno de los que dijeron la vez pasada con el tema de la presidenta municipal de Acapulco, que es impresentable. O sea, la señora no debería de hablar ya en un buen rato, pero bueno. Ahí estuvo, ojalá pronto se resuelva esto y sobre todo que disminuyan estas cifras y este tema de inseguridad en el país. Imagínate la gente que vive ahí, ¿no? ¿Cómo se siente? Qué miedo. Vamos al clima. Al clima, Sammy Rox, vamos contigo. Muchas gracias, Marlene. Son las 7:07. Hora de un café. Muy bien, entre 7:05 y 7:10 es momento de una buena tacita de café. Y mire, hoy quiero hablar acerca de la salida de este sistema frontal, el número 31 de la temporada. Se está yendo, deja de atrás de él una masa de aire frío hacia el norte del Golfo de México. ¿Por qué esta masa de aire frío no está ahorita ya favoreciendo una baja de temperaturas considerable? Porque va a tener características hoy que van a transformarse un poco más cálidas. Mientras tanto, hay altas presiones en el centro occidente, en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, incluso Guanajuato, Querétaro, y se extenderá hacia el Valle de México y partes del oriente del país. Una alta presión nos estará favoreciendo sol y calor. Estas condiciones en el transcurso de la tarde, al menos las próximas 48 horas. Corriente en chorro como entrada de humedad en toda la región noroeste, Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León mantendrán nubes y el temporal de lluvia está principalmente para zonas altas o zonas serranas y de montaña. Vamos a ver las condiciones aquí en la Ciudad de México. Capitalinos, máximas de 26, mínimas de 6. Volvimos con estas mañanas con condición de helada porque sí se sintió la diferencia de la semana pasada que estuvimos despertando en 10, 11 grados. Ahora son 6. Con mucho sol, 7 el día de mañana y otra vez para el jueves 10 grados centígrados, mínima, máximas de 26. Guadalajara, máximas de
30 grados centígrados con mínimas de 9 y los cielos estarán parcialmente nublados. Martes, miércoles y jueves, calorcito muy rico, nada más hay que mantenerse muy bien hidratado, estar tomando agüita cada ratito. No se le vaya a olvidar de sabor si gusta, pero hidrátese muy bien. Monterrey, Nuevo León, 23 grados, mínimas de 9. Cielos parcialmente nublados martes, miércoles y jueves. Nuestro contraste está que toda la semana pasada, tuvimos mucho calorcito y ahorita vamos a estar alrededor de los 20 grados. Y en León, León, Guanajuato, ¿cómo están? Buenos días. Miau. Máximas de 29 con mínimas de 8, mucho sol. Agradable todo el clima en León y en el Bajío. Y nos vamos así lo que resta de la semana. Como parte del tema de la semana, les platico este climadato. Una dieta poco saludable no solo es mala para ti, sino que es mala para el planeta. Casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la dieta se pueden atribuir a alimentos y bebidas menos nutritivos. Curiosamente, los hábitos de alimentación y bebida de los hombres aportan un 41% más de gases de efecto invernadero que los de las mujeres. Es muy importante empezar a tener una dieta mucho más saludable por ti y por el mundo. Paco, un dato que no sabías, pero ahora ya sabes. Vámonos contigo. Gracias, Sammy, por iluminarme con tu conocimiento. Y al regresar del corte se va a poner buena, como siempre, la mesa de debate con los senadores. Vamos a hablar de la postura que México ha asumido ante el conflicto armado en Ucrania. Oposición y gobierno aquí, por supuesto, en el estudio, la mesa de senadores al regresar del corte. No se vayan. Bueno, y se va a poner buena la mesa de debate, por supuesto, el senador Alejandro Armenta de Morena, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias, bienvenido. Buenos También días. está con nosotros Damián Cepeda, del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo estás, mi querido Damián? Saludarlos, buenos días. Igualmente Buenos días. del PRD, Miguel Ángel Mancera. Buenos Miguel, días. bienvenido. Buenos días, Paco. Buenos días, buenos días. A ver, ante la situación o esta invasión de Rusia a Ucrania, México tomó una postura correcta. Estamos del lado de los buenos, de los malos. ¿Nos tardamos o no nos tardamos? ¿Quién quiere empezar? Alejandro, ¿quieres? Sí, claro. Gracias. Sin duda, la política exterior mexicana siempre ha sido atender la no intervención, el respeto a la soberanía de los pueblos. Y es un tema muy complejo porque toda invasión, toda intervención debe de ser sancionada, castigada. Creo que en esta se está sobredimensionando. Pareciera que hay una intención global de poner en el escenario de los malos a Rusia. Hay que hacer una historia sobre la revisión de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Hay que revisar de fondo. Hay que poner en contexto cómo están integradas las naciones y sus regiones. Y creo que en ese contexto hay que verlo con mayor objetividad. Pero la postura del gobierno de la República ha sido prudente, yo lo diría, ha sido prudente. Nuestra cercanía con Estados Unidos nos obliga a tener una posición cuidadosa, sin duda cuidadosa, pero también hay que hacer una revisión a la historia de la historia en el mundo y cómo han estado las naciones integradas regionalmente. Me da la impresión que la postura del presidente de la diplomacia mexicana es distinta, Damián. Tibia la postura del presidente López Obrador, así la describiría yo. No ha llamado ni siquiera por su nombre al presidente Putin, yo no sé si le da un poquito de miedo. No ha condenado públicamente el hecho, la invasión. La realidad es que pues, es un país invadiendo a otro. Evidentemente ojalá lleguen a una solución, pero pues hay que condenarlo. Sí, por las vías diplomáticas, sentados en los lugares que está, el Consejo de Seguridad y demás, los organismos internacionales, sí se han hecho, digamos, el rechazo y demás. Pero el presidente le ha faltado contundencia. Yo creo que es un hecho muy lamentable la guerra. Espero que muy pronto se solucione el conflicto y que pues no existan este tipo de encuentros lamentables que cuestan vidas en el mundo. Pero en concreto, tibia la postura del presidente. Miguel. Una invasión tan grave que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Vimos dos señales, una señal rápida en donde se dice se requiere la paz, se requiere el diálogo. No estamos acompañando, pero estamos en una posición de no intervención. Y un cambio muy rápido también en una segunda señal donde ya se condena
se condena la invasión, y es la primera vez que ya utilizan el término de invasión, cuando primero había sido una posición en donde se había cuidado no utilizar ese término, sino hablar de diálogo, de no intervencionismo, de otro tipo de señales. Pero lo cierto, porque en su momento Rusia no hablaba de invasión, sino hablaba de una acción militar estratégica, pues que, final de cuentas, todos los países y obviamente la OTAN, lo que dice esto es una clarísima invasión. Entonces, al final México pone un poquito, digamos, más el pie duro, pero pues no deja de ser una posición que no está, por ejemplo, como la de Canadá o como la de otros países, que ha sido mucho más fuerte. Alejandro, ¿estamos nosotros aliados con Venezuela, con Cuba, etcétera, en apoyar a Rusia? No. Yo creo que esa es una posición más extrema. Hay que poner el tema en contexto. Cuando ha habido invasiones, intervenciones, masacres por parte de la OTAN, los gobiernos mexicanos han sido callados, han sido omisos, han sido cómplices. Creo que no es correcta la visión. No se trata de satanizar a Rusia, se trata de entender el conflicto. Se trata, sí, de cuidar la relación con Estados Unidos. Claro que Canadá tiene una posición aliada con Estados Unidos porque compartimos una frontera y porque claro que tenemos una posición geopolítica regional, una afinidad fronteriza que es fundamental, pero tampoco se trata de decir Estados Unidos son los buenos, ellos sí llevan la democracia, ¿no? Cada vez que Estados Unidos invade un país, imponen la democracia. Y cuando una nación busca establecer una estrategia para recuperar lo que ellos consideran un territorio históricamente que les pertenece, es una intervención. Creo que hay que ser más objetivos, no se trata de ponernos de tapete con Estados Unidos. Hay quienes festejan todavía la invasión que Estados Unidos hizo de México, los que nos quitaron la mitad del territorio, y esa sí es una postura nacionalista que hay que entender. Entonces, no es un asunto de Rusia, es el demonio del universo, y Estados Unidos son los salvadores de la democracia en el planeta. Creo que esa parte yo no la comparto. México ha tenido una postura correcta, sí cuidamos nuestra relación con Estados Unidos, pero no somos lacayos del imperio estadounidense. Híjole. A ver, todo este rollo de que el imperio y que no sé qué, son seres humanos, pues, es un país matando a otra gente. Pero no comenta el PAN eso cuando gobernó en las invasiones de la OTAN. La OTAN ha servido como un instrumento de dominación y de control de muchos países. Cualquier invasión indebida hay que condenarla, sin miedo. Está mal que maten gente. Nosotros debes de respetar. No estamos de acuerdo con la invasión rusa, no estamos de acuerdo. O sea, sí hay que decirlo. No estamos de acuerdo. No todo un rollo pero no hay que satanizar. Históricamente, y la Unión Soviética, claro, no, güey, están invadiendo un país, matando gente. Que hay que hablar de inocente. Historia. ¿Tiene derecho Ucrania a tener libertad e independencia? Sí. Sin duda. Sí, como la tiene México también, o sea, hay que condenarlo. Y yo diría, muy grave lo que está pasando allá y muy grave lo que está pasando acá, Paco. Y lo digo acá, porque si hacemos un comparativo en términos de muertos en los primeros días de la guerra, ahí se da México, con Ucrania. Entonces, gravísimo lo que está pasando allá, pero gravísimo lo que está pasando aquí en México. ¿Te parece, Miguel, que ha sido contundente la reacción del gobierno mexicano? No, te digo que en un principio es una reacción que ni siquiera quiere utilizar el término de invasión, sino simplemente este discurso de no intervencionismo, y después se viene ya el término de invasión. Digamos que se ha cargado más para allá. La doctrina Estrada, y ahí quería entrar, es interesante, ¿ha servido para que México nade de muertito en todos los conflictos internacionales? ¿Ya está agotada o no? Me parece que en este caso, en estas circunstancias, en el contexto que ya se está viviendo, está agotado, y alguien le dijo al gobierno mexicano, ya no puedes utilizar eso, y me parece que hubo una llamada de atención porque se vio el cambio, y entonces Relaciones Exteriores hizo una condena, y entonces vino un posicionamiento del doctor de la Fuente junto con Francia, pero bueno, hasta ahora México no ha entrado al segundo nivel, que ya es
unirse a las sanciones o a los diferentes tipos de reacciones. Ahora, hubo en la crisis de los misiles, precisamente ahorita que estamos hablando de esto, pues por supuesto me viene a la mente Nikita Khrushchev, me viene John F. Kennedy, los tratados de Tlatelolco. México tuvo una participación verdaderamente importante en la resolución de esa crisis y la verdad que también en el nuevo mundo geopolítico después de los tratados de Tlatelolco. ¿Tendremos esa misma capacidad después de la intervención de De la Fuente? Yo creo que México debe de recuperar esa postura. México ha participado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y bajo ese contexto hay que analizar la participación de nuestro país. Sí debemos condenar cualquier intervención de naciones con respecto a otra. Debemos de condenar el intervencionismo no solamente militar, económico, tecnológico, cultural. Esa es la parte que también tenemos que entender. Pero repito, no se trata de poner en un pedestal a una nación por intereses, por convicciones ideológicas y satanizar a otros. No se trata de eso. Nosotros sí tenemos en el Senado de la República, como Grupo Parlamentario Morena, una posición de no a la intervención, de rechazo contundente a la guerra que Rusia está haciendo contra Ucrania, sí rechazo absoluto, pero tampoco condenar a una nación que tiene su lógica y tiene su historia y tiene sus argumentos. Pero ¿estás de acuerdo que es invasión y estás de acuerdo que es una guerra? Totalmente en contra de la invasión rusa hacia Ucrania, pero totalmente de acuerdo también en la intervención que ha tenido la OTAN con otras naciones. Hay que revisar la historia y hay que revisar todos los casos. Por eso, pues digo, si hay un acto indebido de otro organismo, incluyendo la OTAN, pues se señalará. O sea, ahorita simplemente es de qué lado estás, pues, ¿no? O sea, estás del lado de respeto a las naciones, respeto a las libertades, búsqueda de paz, o toleras que un país use su fuerza como si estuviéramos en otro momento. El gobierno de México no tolera, no se trata de que en esta mesa se diga, pues México está a favor de la invasión rusa. López no es Obrador, así. No es así. El presidente, no el secretario de Relaciones Exteriores, no el embajador. El presidente, al día de hoy, no ha condenado el hecho. Bueno, el presidente se ha comportado con altura, con responsabilidad y con independencia. Fox y Calderón lo único que querían es tener a México como una estrellita más de los Estados Unidos. Esa es la diferencia. Ahora, aquí hay dignidad política. Lo que está diciendo Alejandro me recuerda a las declaraciones de Trump, ¿no? Que además de todo ahí viene de regreso, en el sentido de que dice, eso lo podíamos hacer nosotros en nuestra frontera sur. Ya le sirvió de campaña a Trump, porque Trump ya dijo, soy el presidente que no permitió invasiones. En mi periodo no hubo invasiones, con Obama hubo invasiones, anteriormente hubo invasiones, está hablando de Crimea, está hablando pues de hechos que se dieron y ya dijo, cuando yo estuve ahí, no pasó nada. Así no, que, pero ya también dijo que también lo puede utilizar con nosotros, eso sí me preocupó. Sí, claro. Pues es que imagínate nada más, son los precedentes. Es que en efecto, ¿por qué un país tan fuerte como Rusia sí lo puede hacer en su frontera y no Estados Unidos acá? Por eso no hay que permitir cosas indebidas, aunque sea con alguien ajeno, pues, ¿no? Ahora, Paco, permítame ligarlo acá. Yo sí estoy muy preocupado con lo que vi, las imágenes de hace un par de días, con el fusilamiento en Michoacán. Y me preocupa que está fuera de control. Para mí es un acto de terror el que estoy viendo aquí, no en el otro lado del mundo, no en una guerra, en México hace unos días. Y me preocupa ver un gobierno minimizándolo. O sea, el presidente, no, vamos a ver si es cierto o no. Güey, está la evidencia suficiente, por supuesto hay que esperar, pero está la evidencia suficiente, ya salió el alcalde diciéndolo. Carajo, atiende el tema. Y el problema es que se está normalizando en México. Hay que hacerlo. Cada 6 días hay un multihomicidio en este país. Cada 6 días. Entonces, una mala noticia la cubre otra. Hace unas semanas fue Caborca, antes fue Zacatecas, antes Colima, ahora es lo de Michoacán. Pues, ¿qué sigue? Y yo sí, verdaderamente un llamado de atención, y lo quiero poner aquí en la mesa, creo que tiene que cambiar la política, la estrategia de seguridad pública. Es el llamado al gobierno, porque es un fracaso absoluto y no sirve de nada que nos digan en la mañanera, tenemos 100,000 homicidios, o qué dijeron el otro día, bajaron unos cuantos en enero, vamos bajando la incidencia. ¿Cómo van sus números con los 17 fusilados de hace 2 días? Hay que revisar
la estrategia de seguridad, estoy totalmente de acuerdo con ello. El problema que se vive en Michoacán, en Colima, en Guanajuato, en los estados gobernados por el PAN, por el PRI, por Morena, por el PRD, por todos, hay que revisarlo. Hay que tener una mayor coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Hay que revisar la administración de justicia. Hay que revisar el papel del Poder Judicial. Hay que hacer, sin duda, esa tarea que nos toca en el Senado de la República, con la independencia que nos corresponde. ¿Y por qué? Primero es la patria, sin duda. En esa situación estoy totalmente convencido. No nos gusta ver escenas como la de Michoacán, y como partido político, como grupo parlamentario, en el caso de Morena, considero que es un tema que hay que revisar. Hay que apoyar al presidente de la República, pero hay que hacerlo con la parte que nos toca en el Senado de la República. En redes sociales se ha desatado una guerra muy interesante, bueno, no interesante, a mí me parece muy desgastante, en el sentido de comparar Ucrania con México. Me parece que también hay una serie de intereses ya en las redes sociales que resulta desgastante, ¿no? Y me parece que además resulta verdaderamente peligroso, sobre todo por la percepción que puede tener la opinión pública. Es una guerra que se da de manera interior, obviamente que es un combate el que se está librando con delincuencia organizada y con varios grupos delictivos, pero pues se aprovecha el parangón para hacer la referencia de pacificación, porque se ha utilizado muchísimo el término de pacificación, y ahora lo que buscas cuando hay guerra pues es que venga la paz, y acá pues desgraciadamente con la estrategia de seguridad no ha alcanzado para ir hacia esa línea de pacificación. ¿Qué falta? Lo que decíamos el otro día, pues que no se han fortalecido a las policías locales, y que la Guardia Nacional, pues ayer yo no sé a qué hora habrán llegado o habrán podido llegar, pero se hablaba de 5 horas para poder tener datos precisos. Entonces, lo que quiere decir es que las locales no tienen los elementos suficientes. Lo declaró el alcalde, ¿no? Coincido plenamente, pero coincido plenamente con lo que está diciendo el senador Mancera. Yo fui presidente municipal y son los municipios en la instancia que mayor vulnerabilidad tiene. A los estados les corresponde, en términos constitucionales y en términos operativos, ser un eje conductor entre la federación y los municipios. Los municipios están vulnerados. Esto fue el crimen organizado, los no le toca ni al municipio ni al estado. Los municipios tienen, las ciudades, las capitales de los estados tienen una condición totalmente diferente al 80% de los municipios del país. Hay que diferenciar a las capitales de los 32 estados de la República con el resto de los municipios que viven una realidad totalmente diferente, vulnerada, rebasada y con una condición social lamentable, porque el ciudadano califica al presidente, a la presidenta municipal, independientemente de los partidos, yo estoy de acuerdo en eso, pero déjame nomás porque venía el orden para acá. De acuerdo que los municipios los tenemos que fortalecer y estados. Pero eso que pasó, esa masacre, poner a gente en una pared y fusilarla, eso está fuera de control. Sin duda. Es un fusilamiento, es como si estuviéramos 100 años atrás, en una guerra. Yo por eso hice el paralelismo. Me queda claro que no es lo mismo que entren tanques, pero ¿sabes cuál es el lado positivo del conflicto que está al otro lado del mundo? Que si logran la paz, mañana se acaba. Y aquí tenemos años. Y el número de muertos son los mismos o más. Entonces, tenemos una crisis. Yo por eso lo puse ahí. El conflicto de Ucrania no se acaba en un día, ni nació en un día. No hay naciones que tienen toda su vida peleando. De acuerdo ahí contigo, está Alejandro. Lo que Israel y otras poner naciones. De ejemplo. No es un asunto de tronar los dedos. Es que si logran, pues están sentados desde ayer. Sí, claro. Y si logran la paz, se van a dedos, salir. Bueno, lo que sí definitivamente aquí no lo han arreglado, Alejandro. Claro. Y el presidente, ¿sabes qué hizo ayer en la mañanera? Me dio mucho coraje. Hablando de una encuesta, cuando tiene la nota de fusilamiento, hablando de no me quitaron ni un pelo, es que no bajé mi popularidad. No ves la mañanera. ¿Qué te pasa? Claro que la vi. Nada más ves la parte que te conviene. No. Porque la mañanera, yo la veo todos los Alejandro, días. Está el ejército, está la Guardia Nacional, está la Marina. Alejandro, hay que verla completa. ¿Habló o no ayer? El lado B. Más tiempo de su encuesta de popularidad que del fusilamiento en Michoacán. ¿No te gusta escuchar se está toda la mañanera? No. A ver, enciéndela a 7:10. No es un tema de broma. 7:10. No es un tema de broma, Alejandro. Tienes que Perdón verla que te lo diga, No, pero son claro actos de terror los que está viviendo el país. No está bien y no están haciendo nada. Es momento de aceptar el fracaso y corregir la estrategia de seguridad. Hagamos lo que nos toca en el Senado de la República y requiere seriedad, sin duda.
Sin duda requiere seriedad, sin duda hay que condenar si no, la intervención. La semana entrante vamos a estar hablando de otro problema. No, a ver, en Puebla tenemos muchos problemas. Otro caso de terror. Y nosotros que estamos en contacto con los municipios, yo fui electo por los municipios. No, sin en duda, Puebla, Alejandro. y sin duda nos preocupa el tema de seguridad, sin duda nos hablan todos los días por problemas de secuestro, por problemas de robo, por trailers que son El problema no es Alejandro, desvalijados. el problema es el gobierno de Morena de Andrés Manuel López Obrador. Ojo, Hay que porque atender. Rusia, Crimea puede venir el coletazo económico, ¿eh? Sí. Ese todavía. Sí, y sobre todo, además de todo, por la capacidad que tiene Ucrania de... claro. Ya se están moviendo el tema todos del los petróleo, el indicadores. tema de los El hidrocarburos, oro, no, claro. dólar. Es un tema Pues, delicado. esto se pone bueno, Se así va a poner que complicado. en la próxima semana siga con la conclusión de esta mesa con Alejandro Armenta. Gracias, Alejandro, te agradezco mucho. Miguel Ángel Mancera, Muchas gracias. Damián Cepeda, muchísimas gracias. Cristal, adelante. Cada vez son más los países que han impuesto sanciones económicas a Rusia y a pesar de esto el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que México vaya a tomar algunas medidas para impedir la operación de aerolíneas rusas en nuestro país, tal y como sucede en otras naciones. Así lo comentó el presidente. No vamos a cerrar el país. Eso también lo digo porque ayer el secretario de Turismo dio a conocer de que hay una relación con una aerolínea rusa y lo empezaron a atacar en las redes. Pues que se sepa, nosotros no nos vamos a cerrar a ningún país. Sobre los mexicanos que serán rescatados de Bucarest, el López Obrador también habló al respecto y destacó que la orden es mantenerlos a salvo y solo están a la espera de que las condiciones ahí en Ucrania que se viven en este momento pues permitan al avión de la Fuerza Aérea Mexicana que regrese. Mientras tanto, Francisco Garduño, quien es titular del Instituto Nacional de Migración, anunció que a los ciudadanos de Ucrania y Rusia se les va a dar refugio permanente en nuestro país debido a este conflicto bélico por el que atraviesan. Ahora, durante la sesión de emergencia de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, el embajador de México ahí en la ONU, dio a conocer que en conjunto con Francia están preparando un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad para instruir a Rusia y a Ucrania al cese inmediato de las hostilidades y que se canalice pues la ayuda humanitaria a los civiles más afectados. Juan Ramón de la Fuente reiteró el respeto del gobierno mexicano a la soberanía territorial de Ucrania y condenó estos actos flagrantes de violación al derecho internacional por parte de Rusia. Deploramos que continúen los enfrentamientos en ciudades densamente pobladas como Kharkiv, Odessa, Kiev y otras. Es inaceptable el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Ucrania requiere hoy de la solidaridad económica internacional para atender las crecientes necesidades de apoyo humanitario. Y en este momento me voy a enlazar con mi querido Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excelsior, enviado especial a la zona del conflicto, compañero y amigo, por supuesto, que está allá en la frontera de Polonia con Ucrania. Querido Pascal, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes para ti. Paco, muy buenos días, un gusto saludarte. Estamos en el estacionamiento de un centro comercial en Przemyśl, Polonia, que se ha convertido en dos cosas. Por un lado, el mayor lugar de refugio de los ucranianos que van llegando incesantemente a Polonia y también el lugar de la mayor ayuda que los polacos están distribuyendo para sus hermanos en conflicto. Quiero mostrarte lo que está pasando aquí en el estacionamiento del centro comercial. Como vemos, hay toda clase de donativos, muchas carriolas porque vienen muchos niños con sus padres, zapatos, ropa que los polacos han reunido a través de organizaciones como Cáritas, pero también en lo individual, para poder ayudar a personas que salieron prácticamente pues sin nada. Paco, ayer te decía que traían la vida en una maleta y a veces en una bolsa, porque muchas personas viajan con bolsas. Hace un rato estuvimos en Medica, que es la frontera de Ucrania con Polonia, y ahí veíamos un flujo incesante de peatones que llegan caminando a este lado de la frontera. Aquí vemos una gran cantidad de ropa que han donado los polacos y bueno, personas buscando entre la ropa porque
pues insisto, salieron prácticamente sin nada. Luego, aquí hay una mesa con pan, con agua, con manzanas, con leche, con comida para niños. Y luego por acá, por este lado, pues hay enseres de baño. Aquí hay papel de baño, hay jabón, hay shampoo. Y todo se distribuye de manera gratuita. Hay pañales, que es algo muy importante. Vamos a platicar rápidamente con una de las voluntarias que está trabajando. Aquí está Patricia. How are you, Patricia? I'm fine, thank you. Tell us what is going on here. What do you have for the Ukrainian people? Sok, you have juice. Juice. You have water. Water, juice. Sweets. Chocolate. Tiene chocolate, tiene jugo, tiene agua. Todo lo que necesiten los ucranianos. Me dice, just tell me, why are you participating in this? Yes, I feel. Because she's a very good person and she wants to help other people. Bueno, nos dice que les gusta ayudar a los demás, a los ucranianos que de verdad están en muchas necesidades. Thank you very much. Bueno, ahí están unos jóvenes voluntarios participando en esta actividad de apoyo. Y como ves, Paco, pues se ha derramado la solidaridad de los polacos para los ucranianos. Cerca de 200,000 han llegado a este país en condiciones muy difíciles, muy adversas, huyendo de la guerra, y en el último tramo que tuvieron que pasar para llegar a esta frontera, muchos de ellos caminaron 30 kilómetros o más, se formaron durante 2 días, los subieron a muchos de ellos en trenes hacinados y de esta manera pudieron entrar a Polonia. Ciertamente un lugar seguro para ellos, pero también un lugar al que llegan con muchísima incertidumbre sobre el futuro personal y el futuro de su patria. Paco. Querido Pascal, son conmovedoras las imágenes y es conmovedora también, por supuesto, la ayuda de los polacos a los ucranianos, y es importantísimo el enfoque que le estás dando de los refugiados, que la gente también lea el día de hoy tu columna en el periódico Excelsior, porque sí, es uno de los asuntos menos a veces tomados en cuenta en las guerras, a los que menos se les pone atención, y estar viendo esta reacción por parte de los polacos habla de empatía, sin duda. Es verdaderamente conmovedor la forma en que los polacos se han organizado. Muchos de ellos vienen en lo individual. Los que traen chaleco amarillo, sobre todo, vienen en lo individual. Hay organizaciones, te decía, como Cáritas y otras que también están participando, pero la mayor parte de la gente que está aquí en el estacionamiento de este centro comercial son gente que voluntariamente está acudiendo al llamado de ayuda a los ucranianos, que de verdad, Paco, lo hemos visto, vienen sin nada. Hace un momento una joven madre con una niña de 1 año y medio, pues se conmovió con una cuna que pudo conseguir, porque evidentemente pues salió sin nada y no tenía dónde dormir. La niña está, esta joven familia quedándose dentro del centro comercial, que, insisto, es el principal campamento de refugiados en estos momentos, refugiados ucranianos de la guerra, Paco. Exactamente, veíamos la gran cantidad de carreolas, de cunas, de enseres para los pequeñitos, y eso es lo que te iba a preguntar, porque se ve además de todo que está haciendo un frío de los 20,000 demonios. ¿Están durmiendo entonces adentro del centro comercial? ¿Pusieron algunas camas? ¿Están durmiendo en el piso? ¿Cómo es esto, querido Pascal? Sí, están durmiendo. Es un centro comercial típico que puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que cerró por la pandemia, por la crisis que originó la pandemia, y ahora esos pasillos los están utilizando los refugiados para dormir. Están en el suelo, muchos de ellos vimos niños en el suelo. Entonces, para esta joven madre conseguir una cuna fue algo verdaderamente importante. Pues querido Pascal, te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Polonia. Muchas gracias por tenernos informados, te estamos siguiendo puntualmente y felicidades por esta extraordinaria cobertura. Gracias y buenos días. Gracias, Paco, un gran abrazo desde Przemyśl, Polonia. Gracias, Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excelsior, titular también de la primera emisión de Imagen Informativa. Quique Villanueva, El Opinador. Muchas gracias, Paco.
Ucrania está en los ojos del mundo e igual y se ha convertido en los análisis en las altas esferas o en las charlas de café, pasando por un sinnúmero de hashtags en las redes sociales o en miles de videos y fotos en las cadenas de WhatsApp. Un conflicto que a ojos del mundo pareciera el más importante, pero no el único, pues Ucrania se suma a los más de 60 conflictos y guerras que actualmente se desarrollan en el planeta. Así es, lo que pasa entre Ucrania y Rusia es tan solo lo que los seres humanos podemos armar en tiempos de pandemia, en donde la noticia viaja en tiempo real siempre y cuando esté dentro de los intereses de la audiencia o en la posibilidad de comercializar la triste realidad. Y entonces, ¿quién más se está peleando en la Tierra? Desde 1990, las dos Coreas no han dejado de verse feo. Corea del Norte ve en su vecino del sur una amenaza, sobre todo con Estados Unidos, lo que le ha llevado a realizar pruebas militares y lanzar misiles de larga distancia y en el 2020 a reforzar su programa nuclear. Un país en donde la tensión ya hasta se volvió parte de su atractivo. Luego tenemos a Siria, que desde hace más de 10 años le ha hecho la vida imposible a sus habitantes. Entre grupos armados fundamentalistas, fuerzas del gobierno y organizaciones terroristas han violado prácticamente todos los derechos humanos de sus pobladores. No por nada, un cuarto de la población son refugiados. Una guerra que ya costó más de 384,000 muertos desde el inicio del conflicto en el 2011. Obviamente también tenemos a Israel y Palestina, que no hace mucho se estaban lanzando de misiles, un territorio históricamente peleando desde al menos la Segunda Guerra Mundial y ha estado dándose con todo. Y ni qué decir de Afganistán, en donde luego de la salida de Estados Unidos por la guerra que creó, ha hecho que la población, sobre todo las mujeres, no vean un futuro prometedor de la mano ahora de los talibanes. O Yemen, que en los 6 años de guerra y bombardeos aéreos le ha quitado la vida a 8,500 civiles. Y la lista sigue, pues también están los conflictos y guerras que se llevan a cabo en lugares donde difícilmente sabríamos encontrarlos en el mapa. Está también Camerún, Etiopía, Mozambique, Sahara Occidental, Marruecos, Sahel, entre muchos otros, o países con crimen organizado que dan guerras inútiles y dolores de cabeza. Pero, ¿qué dice la Real Academia sobre este término? Guerra, desaveniencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias, lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación, lucha o combate, aunque sea en sentido moral. Definición que deberíamos empezar a analizar, pues pareciera que viene tatuada en la naturaleza de nuestra especie, sin importar la generación. ¿Será que algún día la logremos erradicar de nuestro sistema, Paco? Lo veo muy complicado, ¿no? Yo creo que lo tenemos verdaderamente en las venas y en los huesos. O sea, es realmente complejo, ¿no? Hay veces que es muy complicado de verdad entender la forma de pensar que tenemos los seres humanos cuando no tenemos ni siquiera idea de cuál es el sufrimiento que está teniendo otras personas. Bien lo dices, ¿no? Desde que el ser humano empezó a formarse como tal, desde los cavernícolas, siempre la manera de quitarte algo era a través de la violencia. Y así nos fuimos quedando con todo. Sí, la realidad de las cosas es que uno de los grandes peligros es la normalización de este tipo de conflictos. Como tú lo decías, hay un sinfín de conflictos que en algún momento tuvieron la atención de los medios y hoy ya es normal que se mate. Esperemos que no se normalice Ucrania. Estoy de acuerdo. Vamos con Marlene Stahl. Gracias, Paco. Gracias, Quique. Así es. Buenos días, mi bonita gente de Imagen Noticias con Francisco Sea. En este momento, 7 de la mañana con 43 minutos. Vámonos a ver cómo amanece el día de hoy en el Jardín Cenea en Querétaro, que junto con la Plaza de Armas es el mayor centro de atracción popular de la capital queretana. ¿Cómo ven? ¿Qué tal esta imagen? A los que no conocen Querétaro, pues les estamos dando una probadita para que se animen a recorrer nuestra República Mexicana y visitar estos lugares que sin duda son maravillosos y por eso México es famoso en el mundo por tener lugares así de lindos, como los que también nos mandan nuestros queridos tuiteros madrugadores. Mire, este de Hugo Hernández dice, los contrastes del amanecer en Guadalajara. Qué bonita la joya tapatía. Ahí estamos viendo este cielo maravilloso de Guadalajara muy temprano por la mañana. Gracias, Hugo, por esta fotografía. Tenemos más imágenes, más fotos. Este es de Sofía Rangel. Dice, así amanece desde el Cerro de los Remedios en Comonfort, Guanajuato. Es un pueblo mágico y estamos viendo qué bonita imagen con un perrito. ¡Ay, un perrito! ¡Ay, tan hermosos los perritos! Gracias, Sofi. Basta. Y tenemos el último amanecer de Gonzalo. Ya se acabó, ya fue. Sí, ya supérenlo. Muy bien. Dice Gonzalo, así amanece en la México-Puebla. Buenos días. Y esa carretera sí está muy bonita. Muchas gracias, Gonzalo. Pero ahí no hay perrito. ¿Cómo? No está tan bonito.
¿Cómo hacer para que nos envíen sus fotografías? Pues las suben a su Twitter y nos etiquetan @imágensea, #amanece y de preferencia que salgan perritos. Vamos contigo, Paco. Gracias, Marlene. Y bueno, nos vamos a enlazar con mi compañero Talo Mata hasta la central de abasto para ver cómo están los precios, cómo está el limón, cómo está el aguacate, cómo está usted, señora, para que pueda comprar las cosas. Esto al regresar del corte, por supuesto, aquí en Imagen Noticias. Martes de canasta, ¿cómo están los precios allá en la central de abasto? Atalo Mata, ¿cómo estás, Atalo? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Pues tú te imaginarás con este conflicto allá en el este de Europa, sí ha impactado de alguna manera, quizá al menos en la incertidumbre que hay. Por si no lo sabías o no lo sabía nuestro público, Rusia es el primer productor de granos, principalmente de trigo a nivel mundial, y Ucrania el tercero. Estamos aquí con José Antonio Bojorge. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Dónde estamos? ¿Qué locales aquí en la central de abastos? Estamos en la central de abastos, en la bodega E47, donde comercializamos granos y semillas para alimentación humana y animal. ¿Hay incertidumbre ahorita realmente por este asunto allá del conflicto bélico? Sí, sí hay incertidumbre. Esa incertidumbre todavía no se manifiesta como debería de ser, pero en los últimos 3, 4 días, por el puro conflicto, en algunos granos se ha empezado a sentir el aumento del 5%, sobre todo en trigo y en maíz. Por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de maíz es el que venden y qué precios tienen? Normalmente los maíces que se cotizan en bolsa, que es en donde se ha presentado la incertidumbre, son maíces amarillos. Esos maíces son, estos maíces que están viendo aquí son maíces para pozole o para tortilla. Esos son maíces nacionales. Sí se han incrementado en su precio. Sí se han incrementado, sobre todo el maíz amarillo, que es el que se referencia en la bolsa de Chicago. Ahora, de este lado, si podemos pasar, que es donde está la soya y el trigo. Esto también, la soya, hay 2 tipos de soya y también, pues, de alguna forma se ha incrementado en estos días. Sí, ¿por qué la soya? Porque la zona donde está el conflicto es productora de girasol y entonces se espera que exista un incremento en el aceite de girasol y el sustituto natural es la soya. También se ha aumentado un 7% nada más la soya. Ahora en la soya hay 2 tipos de soya, que es para aceite y para proteína. ¿Y el caso del trigo finalmente, José Antonio? El caso del trigo, la dependencia de México en el trigo es muy fuerte. Se trae muy poco de aquella zona, generalmente nos surtimos de Estados Unidos y Canadá, pero sí se espera un incremento fuerte en los precios. Y son pocos días todavía apenas que de esta invasión de Rusia a Ucrania, ¿verdad? En este mercado los incrementos en precio todavía no se han sentido porque hay inventarios en bodega, pero sí para contratos de 6 meses, que generalmente es lo que se hace, sí se espera un incremento de un 7%. Pues estemos preparados. Sí, hay que prepararse. Muy bien, José Antonio, muchas gracias. Gracias por recibirnos aquí en la central de abasto. Paco, pues vemos que finalmente, aunque geográficamente Ucrania, Rusia se encuentran bastante alejados de nuestro continente, digamos, pues pasando ahí el Atlántico, todavía tendríamos que preocuparnos de alguna manera porque sí el impacto de esta producción de los granos pues puede llegar acá a esta zona de Centroamérica, de Sudamérica y también pues Estados Unidos y México logran estar impactados en algún momento. Hay que estar muy atentos. Extraordinario enfoque, mi querido Atalo, porque efectivamente esa zona es el granero del mundo, así que por ahí puede venir también una guerra en materia alimentaria. Gracias, querido Atalo, buenos días. Hasta luego, Paco, muy buenos días, que estés muy bien. Gracias. Ay, oye, yo aquí sentadito. Aquí mira. Bueno, señoras, señores, nos escuchamos a la 1 de la tarde en la... ¿Dónde? ¿Dónde en la segunda de Imagen Informativa, por favor. 90.5. Sí. Y mañana otra vez. Hasta mañana, 5:45. Temprano. Por favor. Hoy arranca la jornada